Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Agradezco a Dios por otra oportunidad de traer un mensaje de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y me incluyo, porque Dios habla primero a mi vida antes de poder transmitir un mensaje de su palabra. Dios ha sido bueno. Dios nos ha traído hasta este momento y nos ha sostenido hasta este momento. A veces podemos pensar que Dios está lejano, que Dios no nos entiende. O muchas veces podemos llegar a pensar que por las cosas que hayamos hecho, o por las cosas en las que hemos fallado, Dios pueda alejarse de nosotros. Pero yo vengo a decirle en este momento que Dios no se ha alejado de usted. Que a pesar de los errores que podamos cometer, que a pesar de las fallas que podamos tener, Dios se sigue manteniendo fiel y siempre se mantendrá fiel. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Quiero que por un momento piense en esos personajes, en esas personas en las que a veces solemos decir que la vaca se olvidó cuando fue ternero. Y hago referencia a esto porque muchas personas no recuerdan lo que han pasado, y cuando alguien comete un error parecido a los que ellos cometieron, tienden a juzgar, tienden a señalar, tienden a criticar. O peor aún si la persona a la que nosotros podamos fallar o la que nos equivoquemos, ya sea en la parte laboral, personal, en donde sea, jamás ha pasado esa experiencia, jamás se ha equivocado de la manera en que nosotros nos hemos equivocado, ni siquiera ha vivido una experiencia similar, es muy poco probable que sepa entendernos, que sepa comprendernos. Es por eso que Dios es muy claro en su palabra en Hebreos y hace referencia a un pasaje tan precioso en la que nos hace ver cómo Jesús nos entiende perfectamente. Nosotros sí, fallamos, nos equivocamos, somos humanos. No creo, y la palabra mismo lo dice, que no existe alguien que pueda decir que no ha pecado. Sin embargo, cada uno de nosotros estamos en una lucha constante por ser mejores, buscando en la palabra de Dios la manera de ser cada día mejores y cometer muchos menos errores. Sin embargo, cuando cometemos errores no podemos pensar que el Señor se aleja de nosotros. La palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 16. Vamos a leerlo desde el 15. Sí, vamos a llegar hasta el 16, pero en el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y debemos tener en cuenta que se refiere al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Tengamos en cuenta que el escritor en este momento está dirigiéndose a los hebreos, aquellos que conocen cuál era esa función del sumo sacerdote, aquellos que conocen todos los rituales y todas las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote para obtener el perdón de los pecados por un año. Es por eso que escribiendo a los hebreos habla de aquel sumo sacerdote. Justamente el día de hoy, conversando con mis hijas, yo les contaba un poco lo que tenía que pasar para que Dios perdonara a su pueblo a través del sumo sacerdote por un año los pecados. Y es interesante ver sus caritas de unas niñas pequeñas tratando de entender todo eso, porque no es tampoco muy sencillo comprender cómo funcionaba antes toda la parte del perdón de pecados y cómo funciona ahora.
Claro, les explicaba que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En el lugar santo estaban muchas personas, había un lugar un poco más lejano en donde estaba todo el pueblo, pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Les contaba que dentro del lugar santísimo existía un arca, existía un utensilio, porque la manera de explicar a unas niñas pequeñas es muy diferente a como podríamos nosotros conversarlo. Un utensilio en donde la gloria de Dios habitaba y que esa gloria de Dios hoy habita en nuestro corazón. Explicarles que el sumo sacerdote en aquella época hacía un sacrificio pidiendo la expiación, pidiendo el perdón de los pecados para el pueblo. Y de ser todo agradable a Dios y de haberse dado todo como todo el pueblo estaba esperando, aquel hombre salía de ese lugar y decía: sí, tenemos el perdón de Dios para un año más. Y la algarabía, la alegría del pueblo no se detenía, no se hacía esperar, porque tenían el perdón de los pecados. Es por eso que con ese conocimiento del pueblo hebreo, el escritor hace referencia al sumo sacerdote y dice: ahora nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hace referencia a Jesucristo como ese sumo sacerdote. Hace referencia a Jesucristo como aquel que tuvo que entrar a ese lugar santísimo, que tuvo que poner, no solamente que hizo un sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, y no para el perdón de nuestros pecados por un año o dos, sino para tener acceso a ese perdón de los pecados para siempre, porque Él cargó con todos nuestros pecados. Eso no quiere decir que hagamos lo que hagamos, tendremos libre vía para poder ir por ahí pecando. Al contrario, y como dice también Pablo en una de sus cartas, ahora no tenemos esa libertad de ir pecando, sino que ahora debemos nosotros ser recíprocos a ese perdón que el Señor nos da. ¿Cómo? Dejando de pecar. Pero ese sumo sacerdote al que se refiere en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no conoce, que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sí, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, y escúchese bien, en todo según nuestra semejanza. Al hablar de nuestra semejanza está diciendo que tenía ganas de vengarse de alguien. Claro que lo tuvo, fue tentado. Fue tentado con pensamientos que no tenía que tenerlos. Fue tentado. Fue tentado a hacer algo incorrecto. Fue tentado porque fue según nuestra semejanza. Pero lo hermoso de esto es que nunca cometió pecado. Él soportó todas las tentaciones que nosotros podamos tener, pero Él jamás pecó. Recuerde que incluso el mismo diablo se acercó y lo tentó en el desierto cuando él tenía hambre, cuando él tenía sed, pero nunca falló. Pero Él conoce lo que es ser tentado. Él conoce lo que nosotros vivimos día a día. Él conoce que nosotros podemos caer, que podemos resbalar en medio de esa tentación. Él lo sabe perfectamente porque Él lo vivió, pero jamás. Entiéndase eso perfectamente. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Fue sin pecado. Así que no crea que el Señor se asusta por lo que usted pueda estar recibiendo alguna tentación o pasando por alguna tentación. Él no se asusta porque ya lo vivió. Él no se asusta porque ya lo sintió, pero Él jamás pecó.
Pero nosotros no somos como Jesús en ese ámbito espiritual. Él fue aquí en la tierra 100% hombre y 100% Dios. Nosotros luchamos con eso día a día y seguiremos luchando para no caer en esa tentación. Así que no crea que el Señor se aleja en el momento de su debilidad. Al contrario, Él nos está diciendo en este día: yo no me alejo, yo te entiendo. Yo te entiendo. Y es por eso que después de este versículo 15, gracias a Dios, hay este versículo 16, en donde después de decirnos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo pero sin pecado, el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente. Muchas veces el pecado es el que nos impulsa a nosotros a alejarnos de Dios, a decir: el Señor no va a querer escucharme, no me va a querer ver, no me va a entender lo que pasó. El Señor nos entiende perfectamente. Mi hermano, mi hermana, el Señor le entiende perfectamente. No se aleje de Dios. No deje de orar, no deje de buscarlo en su palabra, no se aleje de Dios, porque el Señor lo comprende y el Señor le está diciendo: a pesar de todo lo que pasó, yo comprendo lo que pasaste. El versículo 16 ahora es el que tiene que hacerse efectivo en nuestra vida y acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta de la combinación perfecta de estos dos versículos? Está diciendo: no tenemos el sumo sacerdote que nos vaya a juzgar, no tenemos el sumo sacerdote que nos señale, nos critique, nos mande lejos a cumplir alguna penitencia. No, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, nos comprende, que lo vivió, pero jamás resbaló, jamás pecó. Pero por el hecho de entendernos, ahora nos dice: puedes acercarte pues confiadamente al trono de la gracia. Es el trono en donde nosotros alcanzaremos la misericordia de parte de Dios, en donde el Señor dirá: tranquilo, aunque te mereces, tranquila, aunque te mereces, no lo vas a recibir, porque el Señor está diciendo que en ese trono de la gracia alcanzaremos misericordia. Aleluya. Y no solamente misericordia, sino que hallaremos gracia para el oportuno socorro. No solamente que el Señor no nos dará nuestro merecido, sino que a más de eso nos dará el perdón. Nos da el perdón siempre y cuando nosotros nos acerquemos a ese trono de la gracia, reconociendo en que hemos fallado, reconociendo que le necesitamos en nuestro día a día, en nuestra vida, cada instante, reconociendo que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Así que no tenga temor por lo que está pasando. No tenga temor si es que resbaló o cayó. Es el momento de acercarse a los pies del Señor y decirle: Señor, perdón. Me acerco hoy confiadamente a tu trono, Señor, y te pido perdón. Y su palabra lo dice. En ese preciso momento, nosotros alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Mis hermanas, mis hermanos, que tengan un bendecido día. Amén.